Muy buenas y sed bienvenidos a Tonos World. Hoy, por ejemplo, tenemos una entrevista a Santiago García, que es un escritor que ha sacado hace poco una novela que se llama Los lobos no cuidan a las ovejas. Y aquí lo tenemos. Muy buenas, Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de hablar de mi libro. Bueno, cuéntanos un poquitín para la gente que está ahora viéndonos, ¿de qué trata la novela? Para engancharlos y que A ver, quieran comprarla. Los lobos no cuidan a las ovejas es una distopía política ambientada en una hipotética España comunista en el año 2030, en el cual aún continúa la pandemia, a pesar de que no hay casi casos, pero los políticos utilizan esa coyuntura para continuar quitándonos libertades y, por supuesto, pues en ella, en la novela, podréis ver reflejados muchos políticos eh, de España. O sea, no hace falta que explique quién es cada uno, porque los nombres no son muy sutiles, por así decirlo. Yo Entonces, la, yo, sí. yo la leí y puedo decir que los ubiqué enseguida. El protagonista, Camilo, es un operario de fábrica que está cansado de vivir en un régimen dictatorial comunista y, por lo tanto, intenta tumbar el régimen, digamos. Pero le resulta muy complicado porque, en el fondo, el mayor obstáculo que tiene no son ni los políticos ni la propia policía. En realidad, el mayor obstáculo son las propias personas. O sea, tus propios vecinos te denuncian. O sea, refleja la idiosincrasia de una dictadura comunista, digamos, en sí. Y lo que estamos Yo, viendo con el COVID, que cada uno, pues, es como policía de balcón, por así decirlo. a ver, es un posible futuro, ¿no? O sea, bueno, voy a saludar a Hastur Into the Wild, que está aquí, Blas, Gabriel, Paco, Voz TV, que es Marta, ¿quién más está? Bueno, de momento están ellos y se irán uniendo más. Esperemos. Yo creo que, o sea, te basas en un futuro. Yo lo que vi cuando leí la novela es que está como organizado como si fuera un diario, ¿no? O sea, a mí eso me gustó porque vas mencionando pues los días, tal, vas como situando, es como un diario. Eso la verdad que me gustó porque Sí, así es. eh, es como enfocarte en ese momento, ¿no? O sea, trasladarte a esos días, a esa vida que tiene Camilo, que aparte que es un operario de una fábrica, que no sabemos qué fábrica es, o sea, es operario de fábrica y ya está, ¿no? Es solamente eso, ¿no? Pero, En la novela se menciona el nombre de la fábrica, pero es un poco irrelevante. O sea, su cometido consiste en ensamblar piezas y poco más. O sea, es un trabajo en cadena que es bastante simple de realizar, por así decirlo. O yo a mí sea, cuando... Sí, sí, sí. Yo a mí cuando es verdad que era como una cadena de montaje o algo así, me vino mucho a la cabeza a ver, ay Dios, es que ahora no me sale, de Charles Chaplin, cuando estaba ahí con las tal, me vino un poquitín a la cabeza eso, porque, claro, comenta que él solamente tiene que tirar de una palanca o algo así en la sí. novela. Y entonces a mí me vino la imagen esa del otro, de Charles Chaplin, haciendo o sea, apretando tuercas, ¿no? En el fondo es irónico el tema de cómo los comunistas se quejan de que los obreros viven muy oprimidos, que su vida es muy simple, que se basa simplemente en realizar un trabajo mecánico y ya, y en el fondo cuando los comunistas llegan al poder es lo primero que hacen, que los obreros tengan unos trabajos aún más simples, si cabe, y Pero poco productivos. sí, sí, sí. A mí lo que me choca, ¿no? Que a medida que va pasando la novela se descubre, ¿no? Digamos que Camilo no es operario en sí de fábrica, o sea, sino que él tiene una formación, ¿no? Sí, eso. Y eso también me recuerda, ¿no?
a la gente que está estudiando, por ejemplo, en este país, que estudia carreras de, a lo mejor se pasan 3, 4, 5 años estudiando una carrera y luego acaba, digamos, trabajando en un McDonald's o en algo que no tiene nada que ver con lo suyo, ¿no? Sí. Eso, a ver, a medida que va pasando dices tú, hostia, pues el tío este no ye, digamos que no ye tonto, ¿no? O sea, el rollo, a lo que lo que él estudió, digamos, que ya incita a que pongas en duda todo. O sea, es decir, esa carrera, tampoco quiero hacer un spoiler a la gente que está viendo el directo, pero es un tipo de carrera que hace que que dudes de todo, que cuestiones todo. Entonces, eso también me gustó porque da sentido a la historia, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tampoco voy a hacer spoiler, pero eso. La carrera que tiene Camilo es la misma que estudié yo. O sea, en ese sentido también es una manera de reflejarme en un personaje. Ya lo descubriréis cuando lo leáis. Luego, por ejemplo, a ver, haces referencia a los partidos que gobiernan, ¿no? O sea, ¿podemos decir los partidos que gobiernan o sería hacer un spoiler? No, puedes decirlo porque aparecen desde el principio. A ver, lo llamas el PLO, que es el Partido por la Libertad Obrera. O sea, esto me suena mucho al PSOE, o sea, el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Es evidente el partido que refleja cada nombre, sí. Y luego dices, hablas del PFLOC, que es el Partido Feminista por la Libertad Obrera Comunista. Yo creo que bastante evidente también cuál es. O sea, eso me suena al ministerio, como llamo yo, de igual me da, ¿no? Y luego lo curioso es que hay unos personajes en la novela, hay unos personajes que también están relacionados. O sea, el Marqués Pájaro, ¿no? Que se llama, con esta otra. Bueno, con su pareja. Sí, es evidente también que eso. Sí, es muy evidente. O sea, yo la verdad que disfruté leyéndola porque es, digamos que como nos pilla tan de cerca, no sé, el hecho de lo que estamos viviendo con esa novela, ¿no? O sea, con tu novela, los lobos no cuidan, los lobos no cuidan a las ovejas. Y la verdad que lo estaba leyendo y me estaba imaginando lo que estuvimos viviendo durante todo el 2020 amplificado al futuro, al 2030. Esa es la intención, sí. Luego, a ver, pasa una cosa muy curiosa en la novela, ¿no? Porque es todo, digamos, como lo que suele pasar en los países así comunistas, que la gente está en su casa, pero está en la casa de todos, ¿no? Lo que decías tú de los policías de balcón. Eso es. Entonces, le pasa una cosa al protagonista que desencadena, digamos que todos los acontecimientos, ¿no? que llevan a continuación. Sí. Y se topa con un personaje, ¿no? Eso es. Un personaje que lo cambia todo, digamos. Sí, le cambia. Él ya tenía sus dudas, ¿no? Sus dudas en el sistema, pero es el detonante, ¿no? Así es. ¿Con quién asemejarías el detonante? O sea, esa persona. Bueno, esa persona no está asemejada con alguien en concreto, está más asemejada con el que la propia gente despierte. Yo pienso que a medida que nos van quitando libertades, hay más gente que empieza a estar en contra de ello. O sea, aunque sean de izquierdas, yo estoy viendo que hay muchas personas que se arrepienten de haber votado al partido que han votado. O sea, a los principales, a los que nos están gobernando ahora, se arrepienten de habernos votado. Entonces es una forma de reflejar también eso, que cada vez va a haber más opositores. No puedes pretender quitar todas las libertades y que aún así la gente te siga aclamando. En cualquier caso, los regímenes se mantienen muy bien por las redes clientelares. A los regímenes dictatoriales les gusta que los ciudadanos sean dependientes de ellos. En plan de, si te portas bien, te voy a dar más comida, por ejemplo. Eso también se refleja en la novela. Sí,
lo de los... Ay, es que me estoy escuchando por ti, o sea, tenemos problemas del directo, ¿no? Comenta, o sea, el protagonista nos comenta durante la novela, o sea, durante su historia, lo de los puntos. Sí, Aparte del sueldo que cobra por su trabajo, tiene unos puntos que dice que es difícil conseguir, pero también es muy fácil perderlos. sí, porque es un sistema que si tú haces cosas que el régimen considera apropiadas, te van dando puntos, pero si tú haces algo que al régimen no le gusta, también te los quitan. De hecho, bueno, en la propia novela hay un momento donde Camilo pierde algunos puntos. Entonces, sin hacer mucho spoiler, ni hincapié en eso, pero que, vamos, es un sistema complicado. Hay que disimular mucho si estás en contra del régimen y aún así quieres conseguir puntos para tener ventajas o para tener una tapadera, por así decirlo. Mira, abogado del diablo nos dice, porque es verdad, eso ya es real en China, o sea, que es como... mira, y Blas también lo dice, el carné de buen ciudadano. Es una cosa así, que tienes Exacto. más privilegios a la hora... O sea, si te portas bien, tienes más privilegios que, evidentemente, si te portas... Sí, a ver, Sí. claro, yo lo de los puntos me he basado en el régimen de China. O sea, eso por supuesto. O sea, es el único país del mundo en el que lo tienen tan bien planeado, preparado eso. Luego, a ver, aparte del PLO y del PFLOC, hablas de el PNOP, que es la Policía Nacional Obrera Patriota. ¿Por qué obrera patriota esa policía? Bueno, obrera está bastante claro porque para los comunistas la palabra obrero es algo prácticamente celestial, o sea, es un concepto positivo para ellos. Y patriótica porque en el estado que yo reflejo en la novela ya no hay rey, ¿sabes? Ya no hay otros partidos, solo están los supuestos buenos, por así decirlo, y por lo tanto ser patriota, entre comillas, en esta época no sería mal considerado porque ser patriota no tendría nada que ver con querer de verdad tu patria. Ser patriota ahí sería apoyar a tus líderes de izquierdas. O sea, y luego la novela toda está basada, digamos que en el país, ¿no? Se llama Euronia del Sur. Sí, así es. O sea, digamos que se llama, porque luego creo que o sea, se menciona Euronia, pero Euronia, se hace hincapié en Euronia del Sur, que es Sí. como que ha habido un cambio drástico en lo que sería toda Europa y han cambiado los nombres de los países o... A ver, en realidad, lo de que le haya puesto ese nombre es sobre todo porque yo en la novela, aunque quería que fuera bastante evidente el país en el que se sitúa, los personajes, o sea, los famosos políticos y demás que aparecen, que todo el mundo sepa quiénes son, sí que quería que no decir directamente los nombres, por así decirlo, o sea, que tenga un poco de gracia, por así decirlo, que el lector pueda imaginárselo. Entonces, Euronia es Europa. Vale, vale, Euronia vale. del Sur es España. Sí, sí, sí. Pero luego hay un apunte que se hace en la novela, al principio creo que es, donde Sí, se dice, creo que es al principio, donde se dice que en Euronia del Sur, digamos que los países o sea, las provincias, por decirlo de manera, del norte, se han independizado y sí. están peor que la propia Euronia del Sur. O sea, es decir, que ellos están a su bola, digamos que es como si Cataluña consiguiera la independencia, ¿no? Y Digamos claro, que... Cataluña, País Vasco, y sobre todo ellos dos, porque al fin y al cabo Galicia no tiene mucho ímpetu independentista en comparación. No, a ver, yo tampoco quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero cuando se le presenta al protagonista, ¿no? A Camilo, se le presenta esta... ¿Podemos decir el nombre o mejor que lo descubra la gente con la novela?
Venga, puedes decir, ¿no? Bueno, como quieras. Venga, No que lo vamos descubra, a decir el nombre, pero como quieras. que lo descubra la gente. Entonces, esta persona que irrumpe en la vida digamos, de Camilo, le cuenta, o sea, pidiendo ayuda, ¿no? O sea, Sí. le cuenta una historia fantástica como digamos que, como de una asociación, ¿no? Una sociedad secreta, etc. O sea, y a ver, yo es que tampoco quiero hacer spoiler, pero ¿se puede decir la sociedad secreta o lo dejamos en incógnito? No, eso dilo, que el nombre yo creo que es curioso. Vale, el nombre se llama El Círculo de las Siete Estrellas. Sí, sí Que, es. que es una cosa que a mí o sea, porque se nombra, pero de dónde surge eso? ¿En qué te basaste para hacerlo de...? Bueno, te digo, el nombre del Círculo de las Siete Estrellas se le ocurrió a un amigo mío al que le conté que estaba escribiendo la novela y bueno, me pareció buena su propuesta y por lo tanto les puse ese nombre. A ver, otra cosa más. El Círculo de las Siete Estrellas tampoco está puesto así sin más, o sea, la Comunidad de Madrid, porque es que la trama principal se sitúa en Madrid. Mm. Entonces, la mayor pista de que sucede allí es un poco la bandera, porque es que la propia portada del libro es el símbolo del Círculo de las Siete Estrellas. O sea, tiene la Comunidad de Madrid, como sabes, tiene 7 estrellas. Entonces, pues, es como la bandera de la Comunidad de Madrid mezclada con la hoz y el martillo tachados, para que te hagas una idea. Y, a ver, y luego, a ver, nuestro protagonista, después de hablar con esta persona que irrumpe en su vida, se empieza a interesar por eso. O sea, tiene esa duda de si sí, si no, pero como evidentemente su carrera le hace, o sea, lo que él ha estudiado de verdad, le hace cuestionarse todo, pues dice, pues me lanzo a la piscina, ¿no? Sí. Entonces, el protagonista, es que ya te digo que al principio lo dice, que él está cansado de todo este sistema que se menciona en el libro. Y él, a ver, a mí me hace mucha gracia el momento ese de la ducha, en el que dice que es su manera, digamos, de reivindicarse o de oponerse al régimen y tal. Y Sí, bueno, sí, claro, o sea, como en su higiene personal, ¿no? Luego también me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención, aparte de ese chascarrillo, de ver que la gente está muy oprimida en ese sistema dictatorial, en ese 2030 ficticio, ¿no? Esperemos que sea ficticio, porque como no sea ficticio. Porque ya, a ver, haciendo un pequeño paréntesis, muchas cosas que se mencionan, sobre todo siempre que coge nuestro protagonista, coge el metro, siempre se hace referencia a, digamos, unos anuncios que hay en el metro, ¿no? Sí. Y es que cada vez son unos anuncios como cada vez van a más, ¿sabes? O sea, que, a ver, o sea, es como, por decirlo de una manera, que si primero es una pastilla, que si luego es una inyección, que si luego es no sé qué, que si no... Y dices tú, hostia, y eso, a ver, eso es lo que estamos viviendo ahora con el feminismo moderno. O sea, que quieren acabar digamos, con los hombres. O sea, dejarlos como si fueran cachos de carne inertes, ¿sabes? Y me hace mucha gracia eso, ¿no? Pero una cosa que le pasa a nuestro protagonista es que tiene que hacer como un salto de fe, ¿no? O sea, al entrar en el círculo de las siete estrellas. Sí, claro, exactamente. Que es, digamos que, tatuárselo, ¿no? Sí. Yo a ver, lo que me quedó muy tal, cómo se lo hacen? Porque claro, en la novela no se menciona cómo se lo hacen. Yo, a ver, yo claro, con mi imaginación dije yo, pues a lo mejor se lo hacen a fuego, como las vacas, ¿sabes? Pero claro, el tamaño tampoco queda claro. Bueno, se lo hacen pues con instrumental, digamos. O sea, te lo hacen como te lo haría.
un amigo que supuestamente sabe tatuar, Ujú. o sea, que no es algo muy elaborado, no es algo que el que te lo esté haciendo sea un experto, o sea, de hecho, menciona que, o sea, sí que se menciona que es desagradable, ¿sabes? La experiencia, que es dolorosa. O sea, no son tatuadores profesionales, evidentemente. Claro, es que cuando se menciona eso, yo, pues, me viene a la cabeza, como es desagradable, pues, me vino a la cabeza, pues eso, como cuando marcan una cabeza de ganado, ¿sabes? O sea, que le hacen con el hierro incandescente, se lo plantan ahí y tal. Y siempre No, tenía... o sea, no es así, pero sí que tiene que ser bastante desagradable que te lo haga alguien que no sabe y que encima se te puede infectar, aunque no se le infecta, pero bueno, podría ocurrir, digamos, tiene sus riesgos. Bueno, claro, es que, perdón, tal y como ocurre, donde ocurre, no voy a decir dónde ocurre, pero la situación a la que ocurre, en el lugar donde ocurre, dices tú, hostia, es que ponerse aquí a ver, yo me lo imaginaba, ¿no? Digo, oye, ponerse en este sitio a tatuar con una máquina o con una historia tal, pues yo creo que teniendo el tiempo justo, que también se lo mencionan en esa primera reunión, digamos que tiene que ir a la venga, ¿sabes? Entonces fue lo que me imaginé, claro, es luego la imaginación de cada uno, ¿no? Sí, Eh, es que luego el tamaño, o sea, el sitio siempre era el mismo para todos, ¿no? sí, exactamente. Es una forma de que no te lo puedan detectar las autoridades del régimen ni ningún dispositivo de vigilancia, o por lo menos que no sea fácil de detectar. Sí, O sea, que los dispositivos dices que son los DCTs, que son dispositivos de control total. sí, Esto me suena un poco, a ver, te digo, digamos, a todo lo que rodea a esta cosita, vamos a decir cosita porque no se puede decir tal, que nos quieren poner, que decían que venía con un microchip, que venía con tal, me suena un poquitín también a eso, ¿no? sí, a ver, es una forma de control ficticia, algo, digamos, futurista, entre comillas, porque claro, la sociedad del 2030 que yo describo es una sociedad bastante subdesarrollada, en el sentido de que, claro, cuando el comunismo gobierna y no hay libertad de mercado, porque en la sociedad de mi novela no es como en la China actual, o sea, no hay libertad de mercado. Por lo tanto, hay mucha pobreza y mucha precariedad. Pero poco a poco en la novela también se va viendo que realmente hay más dispositivos de control total de los que el protagonista creía en un primer momento. O sea, el régimen, digamos, que invierte más dinero en ello de lo que parece. O sea, le da prioridad sobre cualquier cosa, claro, de vigilar a la población. De todas formas, es mucho más efectivo lo de tener a ciudadanos que te hagan el trabajo y denuncien a otras personas, claro. Yo, por ejemplo, lo que eché de menos, o sea, esto es un pequeño apunte que igual me hago yo y tal, eché de menos, digamos, los CDCs, los comités de vecinos, ¿sabes? Lo que hay, por ejemplo, en Cuba o tal, que son los que te chivaban y digamos que la señora que pica a nuestro protagonista, Cotilla, o sea, mítica policía de balcón, ¿no? Sí, Me faltó, por decirlo de alguna manera, ese pequeño detalle a ver, se comenta, ¿no? O sea, se comenta en la novela que si se chiva a la gente, consiguen beneficios, ¿no? O sea, sí, claro, evidentemente. pero me faltó ese detalle de los CDC. ¿Sabes lo que te digo? De Sí. los... A ver, mi idea es o sea, yo tengo pensado hacer una segunda parte de la novela y mi idea sería aquellas cosas que no he mencionado en la primera parte, pues mencionarlas en la segunda, para terminar de construir el universo distópico, digamos. Y en esa segunda parte, ¿volverá Camilo o será otro protagonista? La idea es que sea otro protagonista, pero que se mencione también a Camilo. Claro, por supuesto no vamos a hacer spoiler de cómo termina la primera, Sí, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, podemos hacerlo. Termina con fin. Ya. No pone ni continuidad ni nada. Está bien eso, porque, a ver,
digamos que analizas la novela, ¿no? Y podría ser como que Camilo, digamos, en esa segunda novela, puede hacer lo que hizo Ramón, digamos. No voy a, no voy a decir cómo se va a enfocar la segunda. Lo que voy a decir es que en la segunda, el protagonista va a ser otra persona que a Camilo se le mencionará, pero es que si digo algo más, ya me toca desvelar cosas que ocurren en la primera. Bueno, yo, a ver, yo ya te digo que hay mención a ciertos hospitales, a ciertos lugares que, a ver, lo que decíamos de los nombres, de los nombres de tal, de, por ejemplo, el hospital al que se le hace mención, que es como que, a ver, vamos a ponerlo, digamos que a ver, ¿cómo te digo? Vamos a llevarlo a la vida real, ¿no? Es como si Fernando Simón hubiera fallecido en ese futuro y le hubieran hecho un hospital con su nombre. Que se menciona en la novela, una cosa así. Sí, se menciona, lo que pasa que no, o sea, no se menciona que haya fallecido, podría ser que sí, podría ser que no se menciona. Igual se atragantó con una almendra. En cualquier caso, la mayoría de los hospitales a los que va la gente común son bastante malos, con mala higiene, y luego hay un hospital, por ejemplo, que es bueno, que refleja también un poco la forma de vida de Cuba, ¿no? Que te dicen que la sanidad es estupenda, pero realmente solo es estupenda en algún hospital muy de élite donde van los dirigentes y los extranjeros. O sea, si tú eres extranjero, te van a mandar al hospital bueno para que no te lleves una mala impresión. O sea, el Sancho Catedrático, que es como he llamado yo al hospital bueno, que bueno, recordarás que en la novela, en una, claro, que no quiero decir mucho spoiler, pero hay un momento en el que se menciona el hospital Sancho Catedrático por un ingreso hospitalario. Tú ya... Sí, porque aparte menciona además eso, lo que tú dices, en los hospitales que él tuvo que ir en un momento puntual, yo me lo imaginaba eso, a lo de Cuba, o sea, porque menciona o sea, es que claro, la gente que vea las imágenes de los hospitales en Cuba, pues se puede llevar una idea de lo que se ha encontrado el protagonista, o sea, Camilo, cuando ha ido ahí. Porque yo, por ejemplo, eso, a ver, mi mujer es de Cuba y la verdad que, vi imágenes de los hospitales y si eso es lo que se encontró nuestro protagonista, muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Yo es que además también tengo familia lejana en Cuba y familia que ha estado en Cuba, pero luego se ha exiliado en Estados Unidos, en México, en otros países. Y por lo tanto, bueno, pues también, aparte de haberlo investigado por mi cuenta, también sé de primera mano cómo se vive en esos regímenes. Luego se menciona una cosa que a ver, transportándola a la vida, o sea, a la vida real, resulta que llevan haciendo desde que empezó todo este caos, digamos, por no decir pandemia o tal, que empezó también, bueno, más o menos en la fecha que estamos hoy en día, ¿no? O sea, en el 2019-2020. Y se menciona una cosa de que toda la gente tiene que llevar, en la novela, tiene que llevar el fociquero, como digo yo, ¿no? Sí. Y se comenta en un momento de que ya no hace falta. Que ya no hace falta. Entonces, eso me hace, o sea, porque que si han sacado muchas vacunas, que si siempre que sacan una vacuna, pues digamos que la gente, o sea, el mandamás dice que bueno, que ya no hace falta el fociquero, Sí. pero luego, digamos que a los pocos días vuelve a ser otra vez obligatorio, ¿no? Así es, así es. Refleja un poco también el cambio de criterio del gobierno que hemos tenido donde esta pandemia, que te dicen una cosa un día y al día siguiente es completamente la contraria. Sí. Es que eso me recordó eso, lo que
Es que, a ver, yo te digo que yo no quiero hacer spoiler, porque soy muy de hacer spoiler, pero me encantó porque refleja lo que estamos viviendo ahora, pero eso, amplificado. Sí. Yo no sé, a ver, claro, es que yo no quiero hacer spoiler porque hubo muchas cosas que me llamaron la atención, pero sería revelar datos muy precisos, ¿no? Datos muy precisos de la novela. Digamos que un pequeño dato es que ni los buenos son buenos, ni los malos son malos, digamos. Sí, sí. Exacto. Es que, a ver, claro, es que es el juego ese de los engaños, de las mentiras, de uno dice una cosa, como digamos que no puedes creer a pies juntillas a cualquier político o hacer tu dogma, tu creencia política o tu inclinación política, hacerlo un dogma, ¿no? Sí, no es bueno ser radical. En Claro, ningún sentido. entonces yo veo a Camilo que está como, en un momento, está como entre dos tierras, ¿no? Él se encuentra en un movidón muy grande. Sí, una crisis existencial bastante profunda y una depresión también fuerte por la situación. Porque eso por ejemplo, es inherente al ser humano. O sea, todo ser humano cuando tiene poder o quiere más poder o está muy a gusto en ese escalafón, ¿no? Sí. Es que... bueno, mira, dice Marta de Voz TV que ¿qué te llevó a escribir la novela? Vale, gracias por tu comentario, Voz TV. Te cuento. A mí me llevó el hecho de estar viviendo una pandemia mundial que los políticos han utilizado para imponernos todo lo que han querido. Nos han quitado un montón de libertades y poco a poco van haciéndolo con digamos, mayor desvergüenza todavía. Por lo tanto, claro, yo es que además esta situación la viví de forma muy personal porque he tenido a varios familiares ingresados por coronavirus, como por ejemplo mi padre y mi abuela. Y mi padre cuando bajó al centro de salud, que bajó 2 veces, es que ni le hicieron la prueba, le decían que era un simple catarro y tal, y luego pues acabó ingresado. O sea, básicamente yo estoy cabreado con cómo se ha gestionado todo esto y en parte escribir la novela también era una venganza contra ese sistema actual. O sea, y yo dije que me iba a vengar y yo soy de cumplir mi palabra. Dices de que tuviste a tu padre y a tu abuela, ¿no? A tu abuela o abuelo. Bueno, Mi abuela materna. Los dos se abuela. recuperaron, pero se pasa mal, se pasa mal. Encima no puedes ir a verles y a veces cuesta contactar, tal, y estaba todo muy mal organizado. Yo os puedo decir que a mi padre le pusieron con un señor, le pusieron con varios compañeros de habitación, porque es que él le pilló al principio, le ingresaron el 16 de marzo, o sea, fue al principio del confinamiento. Y le tocó, o sea, estuvo como en 4 o 5 personas durante los 10 días que estuvo ingresado, y uno con los que estuvo era un señor mayor, de 76 años, que tenía antecedentes de ictus, y tenía otra enfermedad también más. O sea, era un señor que estaba tocado y a pesar de que evidentemente necesitaba estar en la UCI y estar con un respirador, nadie se lo puso. Estaba con oxígeno, pero más o menos el mismo oxígeno que le pusieron a mi padre, que bueno, sí, tenía una neumonía bilateral, pero mi padre no estaba tampoco muy grave. Y el caso es que ese señor pues falleció y mi padre tuvo que ser el que informara a las enfermeras de que ese señor había fallecido. Incluso después de informarles se les olvidó llevarse el cadáver y tuvo que volver a avisarles mi padre. De hecho, mi padre, cuando aún no había fallecido el señor, para que su hija pudiera ver cómo estaba, tuvo que ser mi propio padre el que le mandara una foto de él, porque es que no colaboraban absolutamente nada en el hospital. También estaba todo muy saturado, pero es que sinceramente se podrían haber construido más hospitales como el Zendal, se podría haber hecho antes, se podrían haber hecho muchas cosas si los políticos no hubieran pensado que esto era una gilipollez. Que a ver, una pandemia tampoco es una excusa para todas las libertades que nos están quitando.
sea, se podrían haber intentado, en vez de sacar vacunas, se podría haber intentado conseguir tratamientos que en el caso de que tú enfermes muy gravemente de coronavirus, por lo menos no te mueras o sea poco probable que te mueras. Eso es lo que, a mi modo de ver, sería más efectivo, porque una vacuna tarda normalmente entre 5 y 15 años en ser realmente testada y que se han podido comprobar sus efectos a corto, medio y largo plazo. Lo que están haciendo ahora, pues, es básicamente tratarnos como conejillos de India, porque no está suficientemente probada. Y eso también me cabrea. Dice Hastur Into the Wild, ¿y si te inspiraste en otras obras de literatura para escribir la tuya, Santiago? Sí, la novela en la que más inspirada está la mía es 1984, porque creo que refleja bastante bien cómo es una dictadura comunista. O sea, no solo me he basado en ella, me he basado en más distopías que he leído, evidentemente, como yo que sé, Un Mundo Feliz, La Isla, Sueñan los androides como ovejas eléctricas. Me he basado en muchísimas, y también en muchas películas, series y demás. Pero 1984 reconozco que es, a nivel literario, mi mayor inspiración. Luego, Marta te hace otra pregunta, dice, ¿era como un desahogo personal hacer esta...? Sí, para mí fue terapéutico escribirlo y evidentemente también tengo la intención de dar la batalla cultural con ella y sinceramente me encantaría que se acabara haciendo viral y que los progres me criticaran ahí a cuchillo, porque sería muy divertido para mí hacer, hacer debates y estar ahí en el ojo público por ello y, no sé, conseguir que más gente quizás abriera los ojos. Mira, te dice abogado que si tienes algún otro trabajo aparte de este. Actualmente no, actualmente estoy en búsqueda de empleo. O sea, yo tengo una carrera, tengo un máster, tengo experiencia, pero ahora mismo no tengo ningún trabajo, porque no lo encuentro básicamente. Pero O bueno, sea que, con esto algo de dinero gano también. o sea que digamos que esta obra es, por decirlo de alguna manera, que te has desvirgado en el mundo este de escribir libros, ¿no? Sí, escribir novelas, sí. O sea, anteriormente escribí un relato que también está publicado en Amazon, fue un relato largo, y también 2 libros de no ficción. Pero novela sí, es la primera que publico. Sí, correcto. Bueno, dice Gabriel, bueno, dice Juan, dice, supongo que 1984 ha sido tu inspiración para ti, pero bueno, luego dice, me doy por contestado porque fue lo que dijiste. En efecto, en efecto. Dice Gabriel, dice, ¿sabéis que hay policías que usan técnicas de provocación? Sí, por supuesto. Es más, o sea, los policías en general intentan engañar al detenido. Tipo, pues, que sepas, si no quieres confesar lo que has hecho, que tu compañero ya ha cantado. O mismamente, ni siquiera hay que llegar a estos extremos. Si un policía está de mala hostia un día y te quiere detener, no tiene más que hablarte mal y confiar en que tú le respondas peor para detenerte por obstrucción a la justicia, por insultarles o por cualquier cosa. Sí, Sí. porque, por ejemplo, en la novela dices que estaba como, digamos, prohibido correr si te veía la policía. O sea, ese SPNOP. Sí, sí, correcto, claro. A ver, se interpreta, y en general no hace falta que estés en un régimen comunista, o sea, la policía en general interpreta que si cuando ellos se acercan a ti y tú sales corriendo es porque algo ocultas. Y en ese mundo que es distópico, pues cualquier persona que esté corriendo, aunque sea por hacer deporte, se puede considerar que está huyendo de algo. Y claro, la policía te puede disparar a matar, no hay garantías. De hecho, hay un momento en la novela, bastante al principio de la novela, en las primeras páginas, en la que el protagonista se encuentra con un tipo que está huyendo de unos policías y estos pues le abaten de varios disparos y el protagonista reflexiona que mejor que haya muerto porque si no su destino va a ser mucho peor. En los campos de trabajo, bueno, sería peor que si estuvieras muerto. O sea, un destino bastante chulo. Y luego aparte de comentas de que no hay, o sea, se comenta en la novela que no hay vagabundos. O sea, eso es como, Sí, por decirlo de alguna manera, lo que quieren hacer con esta Agenda 2030, que además coincide con el año en el que transcurre toda la historia, sí.
de lo que dice la Agenda 2030 de que no, o sea, acabar con la pobreza, ¿no? Pero Sí, claro, acabar con la pobreza, ¿de qué acabando manera? con los pobres. O sea, filosofía Black Tepes. A ver, Black Tepes es un dirigente rumano de la Edad Media, un rey, digamos. Y para el que no lo sepa, este rey es el que se inspiraron para hacer el personaje de Drácula y tenía unos métodos bastante agresivos porque le gustaba empalar a sus víctimas, incluso aunque realmente no hubieran hecho nada, incluso desayunaba viendo cómo se podrían esas víctimas. Bueno, el caso es que en cierta ocasión Vlad quiso acabar con los pobres de una manera bastante cruel y bastante perversa, pero a la vez inteligente. O sea, él dijo, bueno, voy a invitarles a todos los vagabundos de Rumanía a un banquete suculento, estupendo, y cuando ya terminaban de comer, todos estaban pues, muy contentos por ese regalo que les había hecho, y él pues incendió el gran salón donde estaban todos, y claro, murieron quemados, abrasados. Bueno, te iba a poner una Acabó con, pregunta. acabó con la pobreza matándoles a todos. Te iba a poner una pregunta que hizo Marta de Voz TV, pero primero me parece más interesante esta de Hastur. Dice, ¿hasta dónde llega lo real de la enfermedad y hasta dónde es política del miedo? Aún sabiendo que tuviste familiares ingresados. Vale, te cuento. El virus es real. Yo mismo estuve contagiado de coronavirus. Lo que pasa es que yo lo pasé de forma leve. Igual que lo pasó de forma leve mi madre, mi abuela paterna, porque la que estuvo ingresada fue la paterna lo pasó de forma leve en su casa. Yo te digo eso, por experiencia personal, el virus existe. ¿Cuál es el problema? El problema es que como los políticos han utilizado el COVID como excusa para todo, para absolutamente todo lo que quieren imponer, le están dando alas a los negacionistas. Si se hubiera enfocado todo de una forma diferente, los negacionistas serían 3 o 4 ignorantes. Tal y como se ha enfocado, yo entiendo perfectamente razonable que haya muchísimas personas muy inteligentes, con mucha cultura, con mucha formación, que sean negacionistas. Aunque yo no lo sea, lo entiendo. Lo entiendo porque realmente les ha venido también que es muy poderosa la tentación de creer que es toda una conspiración, pero solo es una conspiración a medias. El virus es real, pero el aprovechamiento de este virus para imponer sus propias ideas sí que es una conspiración real. Yo, haciendo referencia a lo que dice Hastur, a ver, yo no soy negacionista, pero sí que pongo en duda. A mí me pasa mucho como Camilo, ¿no? Sí. Yo creo que, yo además a esto lo llamo la gripe aviar 2.0. No sé si te acordarás de por aquel entonces, de la gripe aviar. Y que también habían sacado un medicamento que se llamaba el Tamiflu, creo que era, y que, bueno, era mano de santo, que tan mano de santo que al mes o mes y poco tuvieron que retirarlo por los efectos secundarios, ¿no? ¿Tú no crees que sería... A ver, yo pienso que existe un virus, ¿vale? Pero que no es tan letal como nos lo están pintando. Sí, eso es verdad, no es tan letal. O sea, a ver, para que te hagas una idea, a lo mejor hace la proporción de la gente que ha sido diagnosticada, la gente que ha muerto, y a lo mejor te dicen, bueno, pues la letalidad es de un 0,5%, de un 1%, es incluso más baja porque hay gente que lo ha pasado y realmente no se ha detectado, o se ha detectado después y no entra en las estadísticas. Yo, por ejemplo, no sé si en algún momento habré entrado en las estadísticas, porque yo confirmé que había tenido el coronavirus gracias a un test serológico. Yo, gracias a ese test, confirmé que tenía anticuerpos y que lo había pasado. Me imaginaba que lo había pasado porque mi padre lo tuvo y estuvo ingresado. Y también imaginaba que mi madre lo había pasado, evidentemente. Y yo también mi abuela paterna, porque estuvo en contacto con mi padre, aunque tuvo síntomas leves, pero también me lo imaginé y cuando le hicieron meses después una prueba en el centro de día al que ella va, bueno, no se lo hicieron en el centro de día, se llama un centro de día, pero la prueba, bueno, digamos que en el centro de día obligaban a que todo el mundo que fuera allí tuviera su test hecho para ver si
si lo había pasado. Y le llamamos, pedimos cita para que se lo hiciera en el centro de salud y efectivamente sí lo había pasado. Mira, te voy a poner esta otra pregunta de Marta, de Voz TV. Dice, ¿cuáles son tus anteriores trabajos? Creo que son 3. ¿Nos puedes hablar de ellos? Sí, entiendo que te refieres a los otros libros que he publicado en Amazon. Vale, sí, aparte de Los lobos no cuidan a las ovejas, tengo otros 3. Uno es un relato llamado Memorias de un día desastroso. Básicamente la trama es que el protagonista se despierta en su casa después de una noche de borrachera y no recuerda nada de lo que ha ocurrido. Pero poco a poco se va dando cuenta de que ha ocurrido algo muchísimo más grave de lo que él pudiera imaginarse. Entonces vas viendo la angustia del protagonista y también los diálogos con otros personajes que realmente creo que le dan bastante chicha a la trama. O sea, es como una especie de thriller, pero es cortito, o sea, es un relato largo, son 15 páginas. Pero bueno, lo puse barato, a €1. Los otros 2 libros que publiqué en Amazon son 2 libros de no ficción, o sea, son ensayos, por así decirlo, sobre un conocimiento específico. Por ejemplo, está publicado El lenguaje periodístico en Crónica de una muerte anunciada, que es un análisis de cómo la obra de Gabriel García Márquez, por la que ganó el Premio Nobel de Literatura, Crónica de una muerte anunciada, pues en el ensayo que yo he publicado, pues explico cómo el lenguaje periodístico se utiliza mucho, porque aunque sea una obra literaria, como Gabriel García Márquez también fue periodista, le da ese tono, ese enfoque, es como una de las obras donde le pone más también esa forma de hablar, digamos, en un lenguaje periodístico. Y el otro ensayo que publiqué, pues básicamente es un análisis de la situación que se vive en el periodismo, o sea, la forma de tratar el periodismo por el régimen cubano, por así decirlo. En Amazon pues podéis encontrar todos los libros que he publicado, incluido, estamos hablando en esta entrevista que se titula Los lobos no cuidan a las ovejas. Sí, a ver si puedo poner... Bueno, pues tío, pasar el enlace por el chat estaría bien. ¿Lo puedes pasar tú bueno, si me lo pasas a mí, igual puedo pasarlo a... Creo que puedo. Lo que voy a hacer es, bueno, para asegurarme de no salirme de aquí, voy a meterme desde el móvil en el propio directo y voy a intentar pasarlo. Vale. Mira, mientras voy a ver si respondo a la pregunta. Sí, de Hastur dice, de acuerdo, Santiago, pero cuando no ha existido un virus, enfermedades y muerte en la historia de la humanidad. Cada año cojo la gripe, mi padre 2 neumonías. Mucha política del miedo, ¿no? Te pregunto. Sí, te doy completamente la razón en eso. Efectivamente, no es suficientemente grave el virus como para que nos quiten todas las libertades que nos han quitado. Yo estoy en contra de los confinamientos y de todas estas medidas. Creo que hacer test de forma masiva e intentar encontrar tratamientos para que si tú enfermas gravemente, por lo menos no te mueras, sería lo más razonable. De todas formas, sí que te digo que más grave que una gripe común es mi padre en su vida está ingresado y estuvo ingresado por el coronavirus con una pulmonía bilateral con 55 años. Mi abuela materna tampoco ha estado en su vida ingresada, bueno, salvo para dar a la luz, pero es que ni lo considero porque no es que estuviera enfermo. Y estuvo ingresada también con neumonía bilateral y una infección en el riñón por el coronavirus. O sea, es más grave que un constipado común. Lo que pasa es que su letalidad es muy baja si lo comparamos con enfermedades más graves como, yo que sé, el ébola, por ejemplo. Si este virus fuera como el ébola, para empezar, no se hubiera difundido tanto porque los virus que son muy letales, por lo general, son menos contagiosos. O sea, un virus se hace un poco letal por una razón adaptativa. O sea, si tú como virus eres menos letal, te vas a poder expandir mejor. Sí, eso... Es una política del miedo, evidentemente, respecto a lo que decías. Todo esto no... O sea, el origen del virus, no sé si habrá creado un laboratorio en China o no. No lo veo descabellado, puede que se haya creado un laboratorio, porque de hecho en el 2015 ya una televisión italiana advirtió de que se estaba ensayando con coronavirus en China. Pero vamos, que independientemente del origen, está claro que China
lo de no informar al mundo lo hizo adrede y, por supuesto, sabían que se iban a beneficiar muchísimo porque mismamente el acopio de material quirúrgico que hicieron antes de que el virus se expandiera por todo el mundo fue brutal. Si a algunos os interesa también el libro La Vuelta al Comunismo de Federico Jiménez Los Santos, que yo ahora mismo me lo estoy leyendo, ahí se explica bastante bien todo el asunto y es perverso cómo los chinos, cómo el régimen chino ha utilizado esta situación. Si me pasas el enlace por esto, ¿cómo se llama? Por el chat privado de aquí del StreamYard, igual puedo fijarlo en la descripción de... Sí, por supuesto, ahora mismo. Estaba en ello. Vale, voy. Me llamo un poco todo en YouTube. También tengo canal, lo que pasa que subo vídeos de vez en cuando, o sea, no es algo... Luego, tampoco muy a menudo. Volviendo a la novela de Los lobos no cuidan a las ovejas, ¿tú crees que la gente despertará, por ejemplo, tomando de referencia, ¿tú crees que la gente podrá despertar en España alguna vez? A ver, yo sinceramente creo que el problema de España es complicado. Como dijo Bismarck, canciller alemán, él está convencido de que España es el pueblo más fuerte del mundo, porque lleva siglos intentando destruirse a sí mismos y no lo consigue. El problema de España, sobre todo, es la envidia, digamos. O sea, tenemos mucha envidia y eso se ve reflejado mismamente en el gobierno actual. O sea, la gente de izquierda envidia muchísimo al rico, por ejemplo. O sea, en España tenemos la situación económica que tenemos porque se desprecia muchísimo a los empresarios. Así de claro, es así. O sea, se piensan que si eres empresario eres una malísima persona que no merece nada, cuando realmente son los que crean trabajo. Sí, pero ahí te tengo que puntualizar una cosa, porque, a ver, un empresario no es malo por ser empresario, pero hay empresarios malos. Sí, claro, por supuesto. Hay empresarios que son unos explotadores, que son unos malos pagadores, y hay otros empresarios que lo llevan todo, digamos que por el libro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa que en una sociedad en la que hubiera menos intervencionismo, yo, por ejemplo, soy anarcocapitalista, o sea, yo estoy muy en contra de los políticos, en general. O por lo menos el poder del Estado se reduzca, o sea, incluso que no se llegara a una situación en la que no hubiera políticos, que por lo menos lo público fuera solo destinado a lo más importante, no a chiringuitos feministas y a gilipolleces por el estilo. Entonces, te explico. En una sociedad en la que no hubiera estos políticos, estos acuerdos entre grandes empresas, porque el problema principal es que muchas multinacionales tienen ciertos acuerdos con los políticos y los políticos acaban con su competencia. Entonces, el tema aquí principal es que en una sociedad, por ejemplo, que fuera anarcocapitalista, ¿qué pasaría? Que si un empresario fuera un cabrón y un explotador, sus empleados no tardarían mucho en irse a otra empresa que les pagara mejor, porque habría una libre competencia de empresas. O sea, las propias empresas tendrían que pagar mejor a los trabajadores para atraerlos. Pero eso, por ejemplo, a ver, yo ahí tengo que... A ver, ¿cómo te digo? Yo es que todo lo que lleve implícito en su nombre anarquía no lo veo factible, ¿vale? Sí, lo entiendo, sobre todo porque, perdón que te interrumpa, es que la anarquía tiene mala imagen porque, joder, la mayoría de los anarquistas son de izquierdas. Es normal que tenga mala imagen. Los anarquistas de izquierdas se dedican fundamentalmente al vandalismo. Es la realidad. Pero, a ver, esto que dices de que en un estado anarcocapitalista, de que si tú estás trabajando y estás en un empresario es un fulano, sí, tú puedes ir a otro sitio a trabajar donde te paguen más y las condiciones sean mejores, ¿no? Sí, claro. Vale. Es más fácil aquí, porque es que la sociedad actual tenemos un paro brutal. Si se hiciera una sociedad en la que no hubiera paro o apenas paro y encontraras trabajo a los 2 días, sería muy difícil que te explotaran. Y si te explotan, sería casi por... Pero entonces me estás diciendo que, por ejemplo, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que me han dicho a mí mucho
mis abuelos, mis padres y gente así, bueno, tíos, que son ya mayores. Sí. Entonces estamos con eso que estás diciendo de que si en un estado anarcocapitalista tú estás con un empresario, te está explotando, te paga mal y no sé qué, puedes coger, marchar a otra empresa, eso cuando Franco ya pasaba. O sea, yo tengo hablado con mi abuelo, con mi padre, con tal, y me tenían contado de que si estaban en un trabajo, tenían una movida con el jefe, con el encargado, con no sé qué, aparte de, dice, yo le daba una hostia, cruzaba la carretera y estaba trabajando el mismo día en la empresa de enfrente. Sí, es correcto, correcto. O sea, yo no estoy diciendo que sea necesario un anarcocapitalismo para que ocurra eso, ¿vale? No, para nada. Pero digo que en una sociedad anarcocapitalista tendrías, aparte de esa ventaja, que puede existir en otros sistemas, porque yo que sé, hay países como por ejemplo Alemania donde no hay casi nada de paro. Yo tengo uno de mis mejores amigos se fue a Alemania y la verdad es que es lo que dice él, o sea, te echan del trabajo lo que sea y a los pocos días encuentras otro. Pero vamos, que lo que yo estoy diciendo es que en un estado en el que no hubiera que pagar impuestos, o sea, pero en un estado, en una sociedad en la que no hubiera que pagar impuestos, los salarios serían más altos simplemente porque el propio empresario en impuestos está pagando ya la mitad de tu salario. O sea, a ver si me explico, si no te tuviera que pagar impuestos, si no tuviera que pagar nada de impuestos, te podría pagar mejor el empresario. Y por supuesto, si no hay casi nada de paro, pues claro, te puedes ir a otro sitio. O sea, hay gente que dice, no, pero en el Estado la empresa te explotaría más. No, no, es al revés. El Estado te hace que te explote más, porque si el empresario sabe que tú no tienes casi ninguna opción de encontrar otro trabajo, va a aprovecharse de eso. Va a aprovecharse de eso, va a explotarte más. Es la realidad. Sí, a ver, pero el rollo es que, por ejemplo, aquí en España no tenemos lo llamado meritocracia, ¿vale? O sea, tú por mucho que te esfuerces, y esto se refleja también en la novela, sí. Que la gente está, digamos que, ¿para qué me voy a esforzar si al final de mes voy a cobrar lo mismo? O sea, es como un plan funcionario, ¿no? O sea, me esfuerce o no me esfuerce, voy a cobrar siempre lo mismo. Y es que eso pasa a día de hoy. Aquí en España no hay meritocracia. O sea, aquí en España, claro, es que es un problema, porque aquí en España lo que digamos que prima es ser, digamos, hablando mal y pronto, el comepollas del superior. Sí, completamente de acuerdo, es así. ¿Sabes? Entonces, claro, si en un estado ya no hay meritocracia, ¿qué podemos esperar? O sea, en un estado no, en una empresa o en un estado. Que las empresas, los empresarios no tomen como ejemplo, yo qué sé, la meritocracia, que la gente que se esfuerce pueda ascender, pero no, asciende el que no hace nada y el que hace queda estancado. Así es, yo pienso que hay que hacer un cambio de mentalidad de la gente y para eso lo más importante es transmitirles, informarles. O sea, si tú a la gente no les explicas cómo funcionan las cosas, no les das la oportunidad de que se formen ellos su visión con datos reales y objetivos, no manipulados por los medios actuales, que como todos sabemos, pues cada vez los medios tradicionales se dedican más a la manipulación, no se dedican a dar unos datos, unas perspectivas contrastadas y que luego ya el espectador decida, no, dice directamente lo que tienes que pensar. Y eso es malo. Mira, Hasturito igual dice, bueno, lo que te refieres, lo que te quiero referir, Santiago, es economía de libre mercado sin regulación estatal, que es lo mismo que el mercado se autorregula. Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo con esa visión, digamos. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, a ver, el problema, yo lo que veo muchas veces, el problema que hay aquí en España, ¿no? Digamos que los empresarios son jefes, pero no son líderes. Sí, sí. ¿Vale? O sea, y la diferencia entre lo que yo veo entre un jefe y un líder es que el jefe va diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, y el líder dice, hay que hacer esto y lo hace él. Y eso en España no. Hay que dar ejemplo, claro. Claro, o sea, ¿qué ejemplo puedes dar desde, por ejemplo, los políticos, ¿no? Que dicen ser los líderes del país? ¿Qué ejemplo dan esos líderes del país, como pasa en la novela,
que ellos tienen unos privilegios, ellos pueden andar sin el bozal, ellos tienen dinero, tienen mansiones, ¿no? Como se refleja también en la novela, y el pueblo está, o sea, las ovejas están viviendo en estercoleros. Así es. Sí. ¿Ves? Claro, o sea, tener el poder, o sea, el problema de ser un político, o sea, quiero decir, el problema del tema de la clase política es eso, o sea, si tú tienes el poder, vives mejor incluso que alguien que gane 500 veces más que tú. Porque sí, puede haber personas que ganen 500 veces más que tú, pero si tú estás dentro del régimen, tienes el poder, puedes saltarte las normas prácticamente a voluntad, por encima de cualquier ciudadano. Sí, Eso son algo de la los políticos, en el fondo. pero luego también lo que reflejas en la novela, y volviendo un poquitín a la novela para que la gente la conozca, es cómo se puede llegar a, digamos, prostituir el ser humano, ¿no? O sea, cuando digamos que llegas a una posición de poder o de que empiezas ya a cobrar más, que empiezas a ser alguien, que empiezas... ¿cómo se prostituye esa persona, ¿no? O sea, cuando tienes unos ideales que no tienes nada, ¿no? Y eso se refleja en la novela, no tienes nada y digamos que estás en contra de todo, tal, pero luego cuando logras conseguir un puesto, no te digo un alto cargo, ¿no? Pero un puesto donde tienes tu poder, quieres conservarlo. Porque además una cosa que sale en la novela que no me gustó, digamos, que la actuación de Camilo, es cuando reprende a otra persona que lo puede, digamos, descubrir. Sí. Sí, sí, a ver. Digamos que ahí hay una mezcla de acomodar, digamos, una especie de que él se ha acomodado, pero es una mezcla de eso con también cierto miedo, porque en el fondo la actuación de su compañero también era un poco impulsiva, digamos, o sea, era evidente que les iban a pillar sí o sí también. O sea, es una mezcla de las dos cosas, digamos, o sea, es un conflicto, un dilema, digamos. Sí, pero por ejemplo, Camilo, antes de ser, o sea, o de llegar a ese puesto, digamos, también Era era, diferente. también era impulsivo. Sí, sí, es verdad, verdad. O sea, hay una transformación de cierta parte de la mentalidad del protagonista a lo largo de la obra. Sí, en efecto. Y eso refleja también, digamos, que la sociedad, o sea, el ser humano, ¿no? El ser humano, cuando no tiene nada, digamos que se está como lamentando, y Sí, cuando consigue algo, no se acuerda de lo que él vivió ni de lo que él pasó. sí, es verdad. O sea, digamos que es muy sencillo criticar algo desde una posición diferente a lo que estás criticando tú. Cuando llegas a la misma posición de los que estabas criticando, pues te lo replanteas de otra manera. Mira, por ejemplo, Yamila dice, eso se ve en el día a día, o sea, el mismo compañero de trabajo que se queja contigo de ciertas injusticias cuando escala por X motivos se olvida de tales injusticias. Sí, Y así es. eso, y eso se refleja muy bien porque, claro, es lo que dices tú, la transformación de Camilo durante toda la obra, que al principio, digamos que lo de el jabón que se lo pasaba y tal, y todo el rollo ese, y luego cuando llega a, se queja de la sociedad, se queja de todo, pero cuando logra, digamos, cobrar más, estar en una posición tal, aquí déjame que, y no intentes salpicarme porque yo aquí estoy muy bien, ¿no? Sí, Es un poco egoísta, ¿no? sí, sí, En ese momento. así es. O sea, es que o sea, la segunda mitad de la novela, por así decirlo, es un poco el dilema moral del protagonista que no sabe muy bien cómo actuar, qué hacer. Va, va un poco en consonancia con lo que le ocurriría a prácticamente cualquier persona normal en su situación. Mm. No a todos, pero bueno, a muchos. Claro, a ver, yo sé que la fama y el poder corrompe, o sea, lo sabemos todos, bueno, todos o casi todos los que han, digamos, bailado un poquitín con la, digamos, entre comillas, con la fama, ¿no?
Sí, hay que ser muy fuerte mentalmente para eso, para llegar a ese puesto de, o llegar a, sí, a ese puesto de ser famoso, de ser alguien con un peso dentro de una empresa, dentro de lo que sea, ¿no? sí, Y ver sí, sí. cómo, y ver cómo eso, como que se prostituye esa persona que al principio se quejaba y cuando logra, es que es, y es muy triste, ese aspecto es muy triste porque pasa mucho en la sociedad. O sea, pasa mucho en la sociedad. Ese cambio, ese... A ver, siempre me han dicho que el cambio de comer patatas cocidas a comer caviar es un paso que todo el mundo quiere dar y que se da bien, ¿no? Pero el paso chungo es lo que también le pasa a Camilo, que pasa de comer caviar a comer patatas cocidas. Sí. ¿Sabes? Entonces ahí ya es cuando te das con la realidad de narices, te caes de bruces y dices, hostia, aquí no es todo oro lo que reluce, ¿no? Por supuesto que no. O sea, la novela está también escrita, digamos, en un tono algo pesimista, porque en el fondo creo que la sociedad actual, en fin, es así. O sea, no parece que vaya a traer muchas cosas buenas en los próximos años. En un Sí, plazo no, más largo quizás sí, pero para eso la gente tiene que cambiar de mentalidad. es que yo lo que vi fue un tono muy oscuro en toda la novela. O sea, fue desde que empezó, cómo te sitúa en ese futuro, es todo muy oscuro. Y Sí, aunque Camilo logra digamos, ese salto, ¿no? Ese escalafón, aunque lo logra, es oscuro también. No lo ha conseguido, no ha tenido, digamos, esa meritocracia, ¿no? No se ha basado en esa meritocracia, sino porque se junta a otra persona que lo ayuda a ascender. sí, a ver, claro, en el fondo, en un régimen comunista, la meritocracia, entre comillas, está ligada a quién conoces, con quién te relacionas para poder escalar. Y a Mira, dice, fingir que eres un adepto del régimen. Renfield le hacía la pelota y servía sumisamente a Drácula, a cambio de la promesa de de que le convertiría, que le convertiría. Y este Drácula lo mantenía ahí como un tonto útil y le daba un par de cucarachas. O sea, más o menos sería lo que hizo este con Camilo, ¿no? Sí, básicamente, a ver, los regímenes comunistas básicamente consisten en romperte las piernas y que encima tengas que darle las gracias porque te han regalado unas muletas cochebrosas. Mm. Básicamente. Y más o menos, a ver, entonces dices que va a haber una segunda parte, o sea, porque yo ya te digo que, bueno, te comenté unas cosas antes de entrar en directo que me quedé así un poco tal. Bueno, la gente que compre la novela lo va a notar también, ¿no? Yo por lo menos me quedé como diciendo, uy, es como que quiero más, ¿no? Quiero más. Yo creo que has hecho de una manera como para enganchar a la gente. Es como continuará, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, o sea, es un final que por lo general la gente dice que le ha gustado. Es como, el final es gracioso y a la vez impactante porque es como que cuando empiezas a leerte la novela no esperas que acabe exactamente de esa manera. Claro, porque yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a ver películas, a ver ciertas cosas, o sea, series y tal, que siempre suelen acabar con un final feliz. O sea, de que como todo es... Pero ya te digo que es lo que te digo, desde el principio hasta el final es todo muy oscuro, todo muy lúgubre, ¿no? O sea, aunque en el punto ese que parece que sí, pero, o sea, que asciende, pero no lo ves tú muy claro. O sea, es una cosa tal. O sea, Sí, la cosa está sobre todo en la mentalidad. O sea, los lobos son los políticos, las ovejas es la gente, o sea, la masa ignorante que se cree todo lo que les dicen. Y en el fondo eh, hay, hay ovejas con mentalidad de lobo y lobos con mentalidad de ovejas. O sea, hay gente que va de una cosa, pero luego en el fondo es otra también. y luego tenemos a Camilo, que no es ni una cosa ni otra. Sí, exactamente.
O sea, es una cosa que... Yo, por ejemplo, una pregunta que te quería decir, que te quería hacer ahora que nos has desvelado, porque a mí también me ha pillado de sopetón, ¿no? Que vas a sacar una segunda parte. Sí. ¿La segunda parte va a ser tan lúgubre, o sea, tan oscura desde el principio, o va a dar trazos de, digamos, de felicidad en algún momento? La gracia de la segunda parte también es que, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero tal y como acaba la primera parte, se podría dar pie quizás a que cambiaran algunas cosas, pero claro, el gobierno pues tampoco lo pondrá fácil y utilizará sus medios para intentar imponer aún más su dominio, digamos. Entonces, bueno, quizás en cierta parte de la novela pues sea menos oscura o tenga alguna traza de libertad, alguna traza de alegría, pero tampoco tiene por qué durar mucho. Veremos. Yo lo que, a ver, yo ya te digo que leyendo la novela me esperaba, y esto, a ver, lo digo, que por eso te digo que si en la segunda parte, digamos que darás ese placer, digamos, al lector de que ese régimen dictatorial de Euronia del Sur se acabe. Pues no te puedo desvelar si en la segunda parte el O la final se tercera, o acabe o la no. tercera, la tercera. Eso ya te podría... Puede que sí, puede que no. Habrá que leerla. Bueno, una cosa, mira, que esto te lo quería también preguntar, pero se me adelantó Marta. Dice, ¿con qué personaje te identificas más? Supongo Claramente que... con el protagonista, Camilo. Camilo en muchas cosas se parece a mí. ¿En qué, o sea, en qué aspectos? En que muchas veces... A ver, es que Camilo también tiene esos cambios muy A ver, bruscos. claro, no se parece en todo a mí, se parece en algunas cosas. Se parece en el cabreo que tiene con el gobierno, la frustración en general de tener unos estudios y que solo quieran contratarte para prácticas y cosas por el estilo. Y bueno, se parece también en su espíritu guerrero, digamos, de querer combatir a las injusticias. Ahora que dices lo de los... Su propia seguridad. Ahora que dices lo que dices de Camilo, que has estudiado una carrera, que no lo contratan para, o sea, lo que dices tú que también, digamos, te hacen, ¿no? Que solamente te quieren contratar de becario y de cosas Sí, así, ¿no? eso es. Una cosa que me llama la atención es que se comenta al principio que, o da a entender, que se trabajaba de lunes a domingo. Sí, sí. O sea, Hay empresas que las que se trabaja en ese horario. La empresa donde está el protagonista al principio de la novela no es así, pero te explica que en un anterior trabajo que tuvo es que tenía que trabajar de lunes a domingo, sí. o sea, eso es muy triste, ¿no? O sea, ¿tú crees que llegaremos a eso? No, no creo. A ver, en España seguramente no. Pero seguramente sea el ejemplo contrario, ¿no? La izquierda querrá imponer que, yo qué sé, trabajes solo 2 días a la semana, incluso aunque con 2 días no haya suficiente producción. Yo lo estoy poniendo lo de trabajar todos los días porque en el régimen que yo pongo del 2030, España se convierte en un país subdesarrollado y por lo tanto es necesario que se trabajen más días, más horas, tal. Es por esa situación. O sea que depende, digamos, depende de los subdesarrollados que estemos en el futuro. Sí, o sea, y luego, por ejemplo, lo que nos pintas en la novela, lo que se nos presenta, es que se está quejando de todo, digamos que el protagonista se queja de todo, pero cuando tiene que coger el metro, Sí. es gratuito. O sea, dice, por lo menos algo bueno tiene todo este mal, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa que, claro, lo poco bueno que hay no compensa lo otro. A ver, en un régimen comunista no pagas impuestos, pero el hecho de que no te paguen prácticamente nada por lo que has trabajado es peor que si te hicieran pagar impuestos, porque realmente se están llevando el 90 y pico por ciento de tu sueldo. Se están dando las migajas para que sobrevivas y si acaso hay medio desnutrido. Y luego también eso,
Camilo, dónde vive. Yo, a ver, mira, te voy a decir una cosa. Yo me imaginé el sitio donde vivía Camilo muy de madera, ¿sabes? O sea, un piso de Sí, estos viejos de tal, de madera, y es más, cuando él comenta bueno, que se pone a ver la tele, ¿sabes? Que no la ve mucho, pero se ponía a ver la tele. Yo me lo imaginé con una tele de estas de tubo, con un sofá de estos de Sky, de los antiguos, orejeros de estos, que además solamente, digamos que era un salón muy vacío, muy vacío. Es que, ya te digo, efectivamente. Efectivamente, él tiene pues artículos de muy baja calidad y en sí tele tiene porque al gobierno le interesa que la gente vea la tele para que se trague toda la propaganda, claro. Pero vamos, que tampoco es gran cosa la tele, es todo propaganda prácticamente. no, es que ya te digo, luego, es que me recuerda mucho también ciertos puntos de la novela. Me recuerda a, pues eso, a películas, por ejemplo, del régimen, o sea, que te presentan lo del régimen nazi y tal, o sea, lo de la Segunda Guerra Mundial, cuando perseguían a a los judíos y entraban en unas casas que los escondían y tal. Es que me recuerda todo a eso, que incluso Camilo tiene un escondite. Sí, 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 así es. A ver, básicamente es que en el fondo lo que mucha gente no sabe es que los nazis son también comunistas. Lo que pasa es que es una escisión del comunismo que intenta camuflarse y hacerse pasar por otra cosa, pero en el fondo, pensadlo bien, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Si escucháis discursos nacionalsocialistas y demás, os daréis cuenta que en el fondo ellos también pretenden acabar con la propiedad privada, bueno, no acabar al 100% quizás, pero limitarla a aquellos que sean muy adeptos al régimen, por así decirlo. O sea, las empresas que sean muy pro régimen, pues las mantienen y las que no, pues no. Por ejemplo, Argentina es un país en el que el peronismo este que tienen, Perón copió el régimen nacionalsocialista de Alemania y lo implantó en Argentina. Es decir, lo que hay en Argentina, aunque aún no sea una dictadura consolidada como tal, en gran parte son políticas muy parecidas a las de los nazis, a nivel económico, social y demás. Evidentemente no con el tema del exterminio de los judíos, pero tenéis que tener en cuenta esto. En el fondo, prácticamente todas las dictaduras que ha habido han tenido relación con el comunismo. Mayor o menor. Es que, mira, incluso la dictadura de Franco, en su primera etapa, era bastante progre. ¿Por qué? Os voy a explicar. Entre el final de la guerra civil, que en el 1939 y finales de los años 50, en España había mucha pobreza y mucha miseria. Y Franco, claro, se preguntaba, ¿por qué los trabajadores son tan pobres si no hago más que subir el sueldo mínimo cada 2 por 3? Entonces, como él en los 50 estaba ya apoyándose en el gobierno por los tecnócratas, o sea, reemplazó en su gobierno a los que eran más falangistas por los tecnócratas, y un tecnócrata que era muy inteligente le dijo, mira, el problema es que subir el salario de forma artificial no hace que el trabajador viva mejor. Tienes que abrir el mercado, tienes que dejar de ser una autarquía de España y tienes que hacer ciertas reformas económicas, sociales, etcétera, dar algo más de libertad a la gente e impulsar pues que vengan turistas y todo el rollo. A ver, Franco, que era un ignorante de economía, por lo menos tuvo la decencia de admitirlo y hacerle caso. Y gracias a eso, España se convirtió en un país desarrollado desde finales de los 50. Bueno, yo creo que para acabar, porque llevamos 1 hora 19 minutos y me dijiste que hay media, como muy tardar, que tenías que hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si dejamos estos 10 minutinos para que la gente te haga alguna pregunta? Vale, sí, perfecto. A ver si se animan. A ver si se animan. Porque ya te digo que yo desde aquí recomiendo a la gente que nos esté viendo que adquieran el libro porque, a ver, a mí realmente me gustó. No tengo aquí el ejemplar porque me lo pasaste en digital, pero nada más acabarlo al día siguiente, o sea, el mismo día de acabarlo, que lo acabé, claro, me puse a leerlo muy tarde, sobre las 12, 11 y pico, 12, por ahí, o un poco más tarde.
Y ya te digo que lo acabé al día siguiente y justo lo estaba acabando cuando dije yo, hay que pillarlo porque esto hay que tenerlo original. Original. Mira, Marta de Voz TV te dice, ¿para cuándo la segunda parte del directo? ¿La segunda parte del directo? No entiendo yo esto. A lo mejor interpreta que va a haber segunda parte de... A ver, entiendo que no se refiere a la novela, sino que para cuándo otro directo hablando de la misma novela, supongo. No No lo sé, sé. a O ver si para, lo aclara. para no, yo creo que a lo mejor es de este directo, ha sido corto, sí, ha sido corto, porque es que el rollo es que yo suelo hacer directos de 3 horas, de por ahí, ¿no? Pero ahora que dice el segundo directo, me viene a la cabeza el... ¿Para cuándo el segundo libro? O sea, ¿cuándo tendrás el segundo libro ya para sacar, digamos? Pues no lo sé, porque cuando alguien escribe cualquier cosa, una novela, un libro en no ficción, lo que sea, no debe tampoco ponerse una fecha fija de va a acabar o sea, voy a terminarlo en tal plazo, porque luego, por lo general, no se suelen cumplir. Así que no quiero decir plazos. Mm. Quiero pensar que quizás antes de que acabe el año haya segunda parte. Y si no, Mm. pues para el año que viene seguro. Segurísimo, eso sí. O sea, ya tienes anotaciones, ya tienes, digamos, que Ya estructurado tengo, ciertas. lo tengo ya más o menos organizado. Mira, dice Juan, dice Santi, ¿te has planteado estar más activo en tu canal o al menos participar de invitado en más canales? Participo habitualmente en bastantes canales. Lo de estar más activo en el mío, es verdad que últimamente no lo estoy mucho, pero sí lo he pensado que quizás podría subir más vídeos hablando de diversos temas y bueno, sí, podría ser interesante. Quizás lo haga. Mira, dice Yamila, pero ya estás trabajando en la segunda parte, supongo. Sí. No estoy redactándola como tal, pero está ya organizada la estructura que va a seguir, o sea, por así decirlo. O sea, plasmarlo directamente lo voy a hacer dentro de muy poco. Y a ver lo que tardo. Y una pregunta, ¿te planteas cuando, porque no sé cuánto va a ser, cuántas novelas vas a querer enlazar sobre este tema, ¿no? Imaginemos que sean 3. ¿Te planteas a lo mejor conseguir a alguien para hacer una película o un cortometraje o algo? Eso me encantaría. Me encantaría. Lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo conseguirlo, digamos, que sea una película o un cortometraje sobre mi novela. A ver, es complicado porque la mayoría de novelas que se publican no se hace película de ellas. Pero sí me gustaría. Y evidentemente, si voy teniendo éxito y tal, pues lo investigaré. Lo investigaré. A mí sí me resultaría bastante entretenido que se hiciera algo así. Y además sería positivo porque se difundiría muchísimo más. No, no, a ver, yo ya te digo que planteándolo, a ver, porque yo, por ejemplo, te digo, como planteé la lectura de la novela, que con las fechas y tal, me gustó mucho Sí, sí. digamos, la forma, ¿no? Y me imaginaba ya la persona caminando por la calle, me imaginaba todo lo que él iba, digamos, describiendo y tal. O sea, me gustó la manera de describir, digamos, lo que veía, lo que iba viendo. Sí, Mira, tenemos un... la novela Sí, está muy en la cabeza del protagonista. sí, 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 te fijas en lo que dice él, ¿no? O sea, que es lo que está viendo. A ver, Hastur Into the Wild dice, Santiago, aún no lo he leído, pero lo haré. En esta sociedad distópica, ¿has barajado o introdujiste la religión o las creencias del pueblo y su importancia de esos valores o sus consecuencias? Sí, te comento. En la novela se menciona el tema de la religión, pero en el sentido de que el gobierno la ha prohibido, o sea, ha prohibido que creas en Dios. Y por lo tanto, mira, voy a decirte una escena que tampoco es que sea un gran spoiler.
El protagonista está en el metro y un sin techo pues está mendigando. Y claro, el protagonista dice, uff, hacía mucho que no veía a ninguno. Porque claro, durante los primeros años de dictadura aún se veía alguno, pero poco a poco fueron desapareciendo. Y es una rareza ver a él. Entonces decide pues darle algo de dinero, le da poco dinero, pero para que os hagáis una idea, le da como si una persona que gana 1.000 euros al mes le diera 30 euros a un sin techo. O sea, le da una cantidad alta para su poder adquisitivo. Y claro, sin techo pues le dice que gracias, que Dios te lo pague, tal, lo típico, ¿no? Entonces, el protagonista, también se empieza, digamos que le resulta muy extraño. Le resulta muy extraño que le haya dicho eso porque creer en Dios está prohibido en esa sociedad, o sea, es peligroso ese tipo de cosas. A ver, yo no quería decir eso del mendigo porque evidentemente no quiero hacer spoiler, ¿vale? A No ver, quiero yo hacer... no sé porque realmente tampoco es un spoiler enorme, o sea, tampoco es que ese mendigo tenga un papel muy importante en la trama, es más un elemento secundario para reflejar cómo se vive en esa sociedad. No es un personaje importante en la novela. Bueno, pues, a ver, van a ser ya y media. Ya lo o sea, puedes despedirte, decirle a la gente lo que quieras. Bueno, evidentemente que compren el libro. Y te dejo o sea, lo que queda de tiempo para que le digas a la gente lo que quieras. Vale, yo os pido por favor que compréis mi novela, básicamente por una razón fundamental. Es la primera novela que se ha escrito criticando al gobierno actual de España. Es la primera. Y es curioso que no haya habido más. Hasta, o sea, a lo mejor en el futuro hay alguna, pero que la mía sea la primera, hombre, por lo menos es algo novedoso. Por esa razón y, bueno, quizás como una segunda razón podría decir pues la lucha cultural, porque si esta obra se llega a hacer viral en algún momento, va a dar mucho que pensar, mucho que hablar y, no sé, yo creo que va a ser entretenido. Vale 3,40 en formato ebook y 8,48 en formato papel. Y está, bueno, el enlace lo pasé por el chat y se supone que ibais a fijarlo. Puedo volver a pasar el enlace para que lo volváis a fijar por si alguno en el momento que lo pasé no estaba. De hecho, voy a ponerlo ahora mismo. Pero lo pasaste, yo no lo vi que lo hayas pasado. Y en el chat privado. Sí, pero lo voy a volver a poner. Pon el chat en directo. Acabo de escribirlo ahora. Míralo, ya verás cómo lo verás. Un poco todo, lo he escrito. A ver si lo puedes fijar. Ahora, a ver si lo ves ahora. No, no, no Pues veo si no nada. lo ves, a lo mejor es porque a veces YouTube, cuando pasa un enlace, es como que no lo saca. No, Pues, pero mándamelo a mí por el por WhatsApp, StreamYard, por ejemplo. o por Por WhatsApp WhatsApp. o por el privado del StreamYard. Por el Y privado, vale. Por el privado te sí, lo puedo mandar. y No hay así problema. y así miro a ver si puedo ponerlo en la descripción del directo. Vale, sí, 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 sí. Sobre todo que lo pases tanto por el chat como luego cuando esté el vídeo ya puesto en YouTube, pues también la descripción del vídeo si puedes. Sí, eso era lo que iba a hacer ahora. Vale, perfecto. Mira, te lo voy a pasar. Te lo he pasado por privado en el chat Sí, de directo. A ver si lo ves. sí, 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 sí. Esto sería, sí, tal, mira, pues lo voy a poner ahora aquí ya en un momento. Ay, Dios. Enlace del libro. Ahí está. Vamos a ver. Guardar cambios. Oh, no me deja, me dice que ha habido un error. Bueno, no obstante, si me lo pasas, no obstante, si me lo pasas también por tal, luego cuando se suba el vídeo, lo pongo en. Te lo paso también por el WhatsApp, si quieres tenerlo también. Vale, 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 vale. De todas formas, es lo que os digo, mira, se llama Los lobos no cuidan a las ovejas. Si lo ponéis en internet,
os va a salir porque esta no es la primera entrevista que hago y por lo tanto el título no es que sea muy conocido, pero hay varias páginas en la que sale, ¿sabes? O sea, si ponéis los lobos no cuidan a las ovejas, casi seguro que lo vais a encontrar sin ningún problema. O sea, a ver si me deja poner a mí el S. ¿Salió? ¿Salió? No, no me deja. No me deja ni a mí poner un enlace. Ya lo tengo, mira, dice Hasturito de Igual, dice que ya lo tiene localizado en Amazon. Vale, perfecto, muchas gracias. No obstante, mira, sí, salió en esto, ¿eh? Mira, ¿Has conseguido ponerlo en el chat ya? Sí. Vale, perfecto, perfecto. Está ahí. Bueno, pues muchas, como tienes que marchar ya, porque ya son 1:30 y yo no quiero retenerte ni un minuto más, gracias por venir al canal y espero que la gente compre el libro. Ojalá. Bueno, Santi, pues para lo que quieras, ya te digo, tienes mi teléfono, puedes contactar conmigo cuando quieras y si quieres, si organizo algún directo y tal y te quieres unir, pues eres bienvenido. Vale, perfecto. Vamos bueno, a ver. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy en esta entrevista que le he hecho a Santiago García Pascual, el autor de Los lobos no cuidan a las ovejas. Yo es que tampoco quería hacer mucho spoiler, la verdad que disfruté mucho con la novela, os la recomiendo. Y ya te digo, ya os digo que no quería hacer mucho spoiler porque soy de hacer mucho spoiler y al final, y esto me lo dice mi hermana, al final acabo contándoos la novela, acabo contándoos la novela y no la compráis, ¿no? Y eso no es lo que queremos, eso es lo que no queremos. Programatrix, ¿qué ha pasado? No, que Santi tenía que marchar a las 9:30, no podía quedarse más, no podía quedarse más. La verdad que eso, que os recomiendo, no sé cuántos de aquí tenéis la novela o la habéis adquirido ya o estáis en trámites, pero yo para mí os la recomiendo. O sea, mira que yo soy muy raro para la lectura y todo el rollo ese, pero me gustó. Y nada, y ahora pues me pondré a investigar otras cosas que tengo aquí en el ordenador para hacer otro tipo de directos en otra plataforma, ya os iré avisando y no sé qué más contaros. Gracias, Marta, qué bien se te ve, Tono. Sí, la verdad que sí. Estaba un poco nervioso porque es la primera vez así que hago una entrevista a una persona, ¿no? A ver, mira que siempre que he trabajado en la televisión, hace muchos años, hola Podo, hola, llegas un poquitín tarde, llegas 3 minutos tarde, que ya se ha ido el invitado. Y ya os digo que he entrevistado a gente, pero hace muchos años. Y yo creo que no era como andar en bicicleta, que dicen que andar en bicicleta no se olvida, ¿no? Pero a mí se me ha olvidado un poquitín ese rollo de hacer preguntas, de que tal, y la verdad que también me costó porque no quería hacer spoilers. Pues bueno, cago en rosa. Ahora empieza a llegar la gente. Te ha quedado bien, Tono. No estabas tan oxidado, ¿no? Gracias, Juan. La verdad que sí, que yo me notaba un poquitín oxidado, pero bueno. Pues nada. ¿Qué dice? Soy más de cascar que de preguntar. Pues sí, Problematrix, sí. Soy más de cascar. Es que ya te digo que yo no puedo, porque yo si veo una película, ya os digo que no la puedo contar, porque como empiezo a contarla me emociono y os acabo contando toda la película y luego no vais a ir a verla. Y hay que ir a ver películas, evidentemente. Mira, tengo aquí a la gata loquísima. La habéis escuchado, ¿no? ¿Qué pasa?
Y nada, pues sé que os tengo acostumbrados a unos directos de 2 horas y pico, 3 horas, 4 horas y hasta 5 horas. Os digo que el miércoles estaré con Progrematrix, que me va a decodificar, es decodificar, ¿no? ¿Y en cuántos episodios tendrías que llamar? Tonos lo... Qué cabrón. ¿En cuántos episodios vamos a hacer mi decodificación, Progrematrix? ¿Eh? ¿2 episodios, 3 episodios? Haremos una serie. Haremos una serie de decodificando a Tono. No lo sé, no lo sé. Bueno, chicos, pues os dejo vivir. Gracias por estar aquí en el directo en Tonos World. Y lo de siempre, darle a like, suscribiros y campanita. Nos vemos.